Eh, bueno, mi nombre es Enrique Gesic y sí, soy artista visual o escultor. No, yo vivía en Buenos Aires en esa época y sí, y vine en 1990 a México. Era un medio artístico muy diferente del medio argentino, mucho más amplio y en ese momento mucho más cosmopolita, diría yo, ¿no? Porque llegaba mucha gente o pasaba mucha gente por aquí. Mucha gente de distintos países de pronto se quedaban temporadas largas o se integraban, como fue mi caso precisamente. Y sobre todo en aquella época Argentina estaba bastante aislada, obviamente por lo geográfico, pero también porque bueno, la época era diferente y las comunicaciones eran diferentes. En aquella época y hasta muchos años después, lo que se percibía era que quizá había una situación, digamos, de violencia cotidiana en el norte, con una idea difusa también del norte, estando aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y yo creo que esa idea todavía continuó durante mucho tiempo. Al menos en mi opinión, todavía en el año 2009, cuando ya estaba en marcha la guerra contra el narco, todavía existía esa idea de que lo peor estaba en el norte y acá no pasaba nada. Entonces se ha extendido, ¿no? Se ha extendido por todos lados y tenemos, bueno, iba a decir que tenemos otra conciencia de la situación de violencia en el país, pero me parece que más bien se ha vuelto, también se ha vuelto una cosa demasiado cotidiana. ¿Cómo trabajar cuando la idea de la violencia ya estaba tan normalizada, ¿no? Que, bueno, por supuesto, los medios de comunicación ayudan mucho para eso. Y además es comprensible como actitud de supervivencia, ¿no? De todo el mundo, de alguna manera, pensar en otras cosas, ¿no? Tampoco puedes estar continuamente pensando en la violencia que está ocurriendo en todos lados, ¿no? Pero bueno, creo que es importante ser consciente de lo que pasa, aunque estés tratando de vivir en otras condiciones. Y las acciones que realizo, bueno, digamos que es una práctica que llevo realizando hace muchos años. Poco antes de venir a México empecé a trabajar con la idea de lo performático. Pero quizá, bueno, al inicio la violencia, por decir así, estaba implícita en una transformación de la materia bastante violenta, ¿no? Y quizá eso se ha prolongado en el tiempo y en la práctica, porque muchos de los trabajos performáticos que he realizado o que estoy planeando realizar tienen un componente, si no diría violento, pero sí algo como brutal, como unos procesos de transformación bastante intensos, con los cuales, bueno, muchas veces justamente lo que me interesa es hacer referencia a situaciones de violencia de una manera o de otra, ¿no? Estoy acá moviendo, o sea, trabajando con los materiales. Como puedes ver, me gusta mucho los materiales pesados y toscos. Me gusta mucho más trabajar con ese tipo de materiales y por eso en mucha de mi práctica performática, digamos los performances o las acciones las estructuro como un proceso en cierta medida escultórico que terminan de convertir o de transformar algún material con algún objetivo, en muchos casos con un objetivo posterior, digamos escultórico, instalativo, ¿no? Entonces, en muchas de mis acciones pasa eso, que al final va a quedar algo que va a constituir una instalación o una intervención en un espacio. Entonces, bueno, pero aquí estoy haciendo un trabajo más bien escultórico en este lugar, ¿no?
aunque no se note demasiado, o quizá en algunas piezas sí, algo o un periodo y un movimiento que fue muy importante para mí, digamos, formativamente, es o un movimiento artístico, es el constructivismo ruso. Y toda esa ebullición de esos años, digamos, alrededor de la Revolución Rusa. Quizás no tanto, digamos, concretamente en hacer objetos similares, ¿no? Sino en muchas cuestiones relacionadas con la relación que tuvieron con su momento político y social y bueno, y cómo algunos pudieron sobrevivir, otros no, a lo que vino después. En fin. Bueno, decía que quizás sí cercano, porque justo he hecho recientemente un par de piezas como, en cierto modo, homenaje a Malevich. Pero bueno, es como una cosa muy puntual, ¿no? Pero sí, fue una influencia importante formativa, ¿no? Y después el arte povera también, ya algo posterior, ¿no? Siempre me parecieron unos artistas increíbles y la propuesta del arte povera, que además me parece súper vigente. Sí, eso, fundamentalmente. Bueno, de leer leo bastante variado, ¿no? Porque sí leo literatura. Me gusta leer literatura de muchos autores, no todos escribiendo sobre guerra y violencia, ¿no? Sobre diferentes temas. Pero también leo sobre historia y bueno, sobre la geopolítica, en fin. Y lo que pasa es que muchas veces leyendo sobre temas diversos encuentro de pronto frases que me interesan por alguna razón, ¿no? Puede haber varias razones. Y en muchos casos, bueno, tomo nota y las voy, como se va formando una especie de repositorio digamos, de material textual que luego me puede servir o no. A veces nada más me sirve para pensar, ¿no? Como me da pie a pensar sobre algunas cosas, y en otras ocasiones pues, he utilizado frases muy puntuales que me parecieron muy fuertes, ¿no? Y bueno, lo que yo no diría es que son consecutivas estas dos formas de trabajo, ¿no? Es decir, sigo paralelamente trabajando de manera performática y utilizando textos y muchas veces elaborando otros textos, dándoles un carácter escultórico de manera performática, ¿no? Entonces, más bien está todo como imbricado en buena medida. Algo puntual que puede ser detonador de algo, ¿no? De una obra, de una idea, ¿no? Y bueno, te cuento un caso puntual que es un autor que me gusta mucho, es Günter Grass, el escritor alemán, y en particular su novela Mi siglo, que a mí me gustó cómo la estructuró en 100 capítulos, uno por año, y él así va haciendo una narración muy personal de cómo transcurre el siglo XX, ¿no? Y en particular, justamente, estaba leyendo, hace unos cuantos años ya, estaba leyendo la novela, y en el capítulo correspondiente a 1933, narra, digamos, el contexto, la circunstancia en la cual un personaje que, bueno, era un pintor, miembro de la Academia de Bellas Artes alemana de la época, ¿no? De origen judío, y que estaba ahí mirando cómo desfilaban los nazis por la puerta de Brandenburgo cuando le decían, bueno, ¿por qué no te vas del país? Y su respuesta es esta frase célebre que la leí y me impactó, que dijo, no puedo tragar tanto como quisiera vomitar. Entonces esa frase me impactó, te digo, me generó un montón de, no sé si ideas, pero bueno, como me hizo pensar y entonces la anoté y quedó durante 2-3 años ahí en el cuaderno, hasta que me invitaron a hacer una pieza o un proyecto en un centro cultural que se llama Haroldo Conti en Buenos Aires, que está dentro de lo que forma parte del complejo de edificios que fueron
Escuela de Mecánica de la Armada. Y entonces me propusieron hacer algo y finalmente, bueno, después de muchas idas y vueltas, recordé ese texto y me pareció muy pertinente porque por un lado había una alusión como una reacción al aumento o el crecimiento de la derecha, y entonces me permitía de alguna manera referirme a un montón de cosas al hacerla. Entonces hice ese texto de manera escultórica, ahí como instalación, ¿no? Entonces el texto tiene 37 letras en español y entonces lo que hice fue una instalación de 37 esculturas bastante grandes en el suelo, formadas con cartones recuperados de los que recuperan de la basura, ¿no? Bueno, eso por un lado, ¿no? Pero posteriormente propuse, o más bien me invitaron a proponer un proyecto en un museo que se llama Lasnia en la ciudad de Gdansk, en Polonia. Entonces lo que les propuse hacer es una instalación de letras que para hacerlas primero, las letras están caladas en hojas de triple-A y primero las pinto como si fueran plantillas de stencil, exactamente como estas, sobre un lugar. Entonces eso es una acción performática donde pinto una letra encima de la otra, de manera que cuando termino de pintar toda la frase, esa pintura es como una gran mancha con tantas capas como letras tiene la frase. Entonces, en este caso particular del proyecto para Polonia, lo que voy a escribir es la frase, no puedo tragar tanto como quisiera vomitar, en la traducción al polaco oficial de la novela de Günter Grass, que son 44 letras en este caso. Entonces, esa pintura que va a ser resultante va a tener 44 capas, donde no se ve ninguna porque todas se integran. No se ve ninguna letra porque todas se integran en la pintura, pero la pintura las contiene todas. Y luego, como te decía antes, esa acción está pensada también para generar los elementos de la instalación que se va a montar posteriormente, que es el texto, donde todas las letras, así como esas, van apoyadas sobre la pared, cubren prácticamente todas las paredes de la sala y puedes leer ahí la frase completa. Pero claro que sí, ¿no? La violencia es parte de la esencia humana, igual que... de hecho, la verdad que creo que es más un componente más propio de lo humano, esa maldad o esa crueldad, que la bondad. La bondad es más difícil.